de entrada, decirles qué apetecible que se vuelve, por ejemplo, espacios como el de las aduanas para acapararlos con determinados puestos y que la gente esté incluso dispuesta a pagar buena parte no sé, de sus ahorros, de su patrimonio, qué sé yo, para tener puestos en las aduanas, ¿no? O sea, debe ser que es un muy buen negocio para ellos comprar ese puesto de trabajo. Pues de entrada se me ocurre eso, ¿no? Así como recordarán ustedes cómo se denunciaba o se conocía a través de filtraciones de audio y video de que una subsecretaría en el Ministerio de Agricultura costaba tantos millones de dólares, o hace años atrás también, cuando un ex ministro de Agricultura, el señor Rubén Flores, decía que el puesto de ministro de esa cartera de Estado tenía un costo de 1.5 millones de dólares. Es una cosa de locos, ¿no? O sea, como determinados espacios de control, en este caso estamos hablando del tema aduanero, pueden tener tarifas, los cargos, eh, los encargos, etcétera, ¿no? Cómo pueden tener tarifa y cómo la gente también está dispuesta a pagar determinada suma de dinero, pensando quizás en que en el primer mes recuperen los 10,000 dólares o lo que sea que destinen ellos para poder acceder a ese espacio. Esto ocurre en el gobierno del presidente Lasso, lo del famoso caso Danubio, del cual ha dado lectura el profe. Ocurre en el gobierno del presidente Lasso. Creo que hay que recordar también lo que decía el presidente hace pocos días atrás, concretamente el 13 de julio, en un evento organizado por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, liderada por Luis Verde Soto, en donde el presidente Lasso entregó una estrategia nacional anticorrupción. En este espacio y en este evento público, el presidente Lasso decía que les llenaba de orgullo, ¿no?, que en sus casi 14 meses de gestión no se ha registrado ni una sola denuncia de corrupción en contra del gobierno. No es tan cierto, porque ha habido cosillas por ahí que se han ido develando, que se han ido descubriendo y que se han ido publicando, que tienen que ver con lo que sucede en el campo de los hidrocarburos, por ejemplo, lo que sucede en el caso de la salud con determinados hospitales que siguen siendo botines políticos y focos de corrupción, como pasó durante el gobierno de Lenín Moreno, hospitales que habían sido repartidos precisamente como eso, como un pedazo de un pastel para la compra de conciencias en la asamblea, y que aparentemente ese esquema de corrupción que no se combatió, que arrojó algunos resultados, por ahí la destitución de un legislador, el procesamiento jurídico de un grupo de ex legisladores que estaban involucrados en eso, a quien se le señalaba como responsable de haber sido, digamos, la operadora de ese reparto, que era la señora Romo, desde el Ministerio de Gobierno. Nunca se le abrió una investigación. Desde el ámbito del Ejecutivo, que es el que controla finalmente los hospitales, etcétera, nunca se hizo absolutamente nada. Lo que se logró fue una censura y destitución de la señora Romo, pero motivada por sus ejecutorias durante las protestas de octubre del 2019, pero nada tenía que ver con el tema de la corrupción que se había generado durante el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, cosas así no se han desmantelado, siguen pasando, siguen ocurriendo, y hoy se devela esto, ¿no?, con este caso Danubio y la información que ayer publicaba la Fiscalía General del Estado en sus cuentas de redes sociales, y que es información que ha sido actualizada hace poco, ¿no? 8 personas fueron detenidas, esto tuiteaba ayer, hace 23 horas, la cuenta de la Fiscalía. 8 personas fueron detenidas por presunta asociación ilícita en un operativo liderado por Fiscalía, Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. En las próximas horas se desarrollará la audiencia de formulación de cargos. Entre los indicios levantados la madrugada de ayer junto a la policía se incluyen teléfonos celulares, dinero en efectivo, más o menos 25,000 dólares fue lo que lograron decomisar. Computadores, pendrives, documentación relacionada al presunto delito y hojas de vida de varias personas.
la investigación impulsada por Fiscalía develaría presuntos actos de corrupción relacionados con la oferta de cargos con poder de decisión en varias instituciones públicas a cambio de altas sumas de dinero. La Fiscalía intervino en las instalaciones de la SENAE, ¿no?, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en Guayaquil, y levantó documentación del área de talento humano para el respectivo análisis en el contexto de una investigación por presunta asociación ilícita. Y hace pocos minutos nada más, hace exactamente 40 minutos más o menos, la Fiscalía actualiza esta información diciendo que ha formulado cargos por presunta asociación ilícita contra 8 detenidos en el operativo ejecutado la madrugada de ayer. Las medidas cautelares dispuestas son presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Entre los elementos de convicción recabados durante la investigación constan parte policial elaborado por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública, con la que se conoció la noticia del presunto delito, un informe de vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones, fotografías efectuados con las autorizaciones judiciales respectivas, informe forense de extracción de información de cámaras de seguridad, informe pericial de extracción de información de números telefónicos, transcripción de conversaciones mantenidas entre los involucrados, en este caso obtenidas con técnicas especiales de investigación efectuadas con las autorizaciones judiciales respectivas. Los detenidos: Juan José A.M., Sergio Jesús P.B., John Medardo S., Henry Ronnie C., Marcos Alberto R., Pedro Enríquez G., Marco Enrique L. y Víctor Manuel T. Esos son los 8 detenidos. Ayer mucho se comentó sobre el nombre de Juan José Pons, político de vieja data en este país, relacionado con la democracia popular, democracia cristiana. Fue presidente del Congreso durante el gobierno de Zamil Mawad, es decir, Zamil Mawad, presidente de la República, Juan José Pons, presidente del Congreso Nacional. Él era parte de las listas precisamente de la democracia popular, y en este gobierno Juan José Pons, desde me parece que enero del 2021, había sido designado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, como consejero ad honorem de políticas públicas para la protección del sector bananero y platanero. La designación de Pons, decían los medios de comunicación, en enero del 2021, se enmarca en la protección del sector ante la amenaza de la llegada de la plaga Fusarium raza 4, que ya fue detectada en Colombia en agosto del 2019. Entonces, como ustedes ven, se trata de Juan José Pons, un personaje que ha estado siempre vinculado con la democracia cristiana, que es la que hoy, junto al presidente Lasso, están gobernando el Ecuador. Y se comentaba mucho sobre la relación de Juan José Pons con este caso. Bueno, lo que no informó la Fiscalía, y fíjense ustedes que hace un momento nuestros compañeros nos estaban pasando las capturas de los tweets que generó la Fiscalía, con fotos de dinero, con fotos de documentos, con fotos de identificaciones, donde obviamente están difuminados los nombres y las fotografías de las personas de dichas identificaciones de una entidad pública que es del IES. Ahí no se publican nombres ni se publican fotos, ¿no?, de los allanamientos y de tales. Y la verdad es que si bien Juan José Pons, personaje que, como les decía, estuvo vinculado durante el gobierno de Mawad y ha estado cercano a la democracia cristiana, no fue detenido, su casa y la de su hijo sí fueron allanadas. Y esa es información que nos la ha confirmado la propia Fiscalía General del Estado. Los domicilios del señor Pons y de su hijo fueron allanados ayer. Si bien el hombre no está detenido, forma parte también de dicha investigación. Y por acá, un amigo, buen amigo que es abogado, me dice que hay que recordar que el señor Pons también fue uno de los beneficiarios de créditos vinculados durante el feriado bancario a través de su empresa Costa Trading. Esto también se comentó y mucho el día de ayer, cuando empezó a circular su nombre como uno de los vinculados o de los relacionados con la investigación en el caso Danubio.
Creo que hay que tener en cuenta, me parece, cómo también se diferencian los tratamientos que se les dan desde el punto de vista del procedimiento y de la forma de comunicar casos cuando se trata de personajes como Juan José Pons. Ya estamos viendo que no es cualquier personaje, era un consejero ad honorem del gobierno del presidente Lasso y un hombre, digamos, relacionado con organizaciones políticas que han sido parte de la plataforma que le ayudó a Creo y a Lasso a llegar al poder. Y se establece una diferencia muy grande, muy profunda con respecto de los casos que en ocasiones anteriores han sido develados, han sido informados, comunicados o publicitados por las autoridades judiciales, por la fiscalía, etcétera, en donde no escatiman en poner fotos, en poner los nombres, en generar información mucho más concreta y directa de las personas que estarían relacionadas con dichos casos, ¿no? Y en este, como en todos, espero que la justicia haga su trabajo de manera objetiva, transparente, sin ningún tipo de carga en contra de los personajes que están hoy mismo siendo investigados y que han sido en algunos casos 8 en concreto detenidos. Que la Fiscalía haga su trabajo y que la Fiscalía determine el nivel de responsabilidades de cada uno de ellos, si es que las tienen, ¿no? Si es que tienen alguna responsabilidad sobre este presunto caso de corrupción, pues que lo hagan, pues que lo hagan. Y que no den estos, digamos, tratamientos diferenciados. Digamos, en unos casos tienen que ver con personajes que son asumidos por la actual administración de justicia o por el actual gobierno como sus adversarios, sus enemigos, qué sé yo. Entonces ahí sí hay que lincharlos comunicacionalmente. Y en otros casos, como este en específico, a mantener con absoluto hermetismo y con reserva la información. ¿Ya? Y creo que hay que también, como medios de comunicación y como periodistas, ser lo suficientemente serios al momento de tratar este tipo de noticias. Si el hombre no está detenido, pues no está detenido, pero que está siendo investigado, está siendo investigado. De hecho, sus viviendas, la del señor Pons y su hijo, han sido allanadas, así lo ha confirmado la Fiscalía, y como les digo, esperemos que la justicia haga su trabajo y determine si es que algún tipo de responsabilidad tienen los señores Pons o los otros 8 personas que han sido detenidas, pues que la justicia haga su trabajo y pongan un pare, ¿no? Ya a la corrupción, que como vemos no ha sido pues patrimonio de un solo gobierno en este país. Y la corrupción es que se le atribuye a una sola corriente política, como han pretendido hacerlo, linchando todos los días, repitiéndolo todos los días. Hoy también les está explotando en la cara a quienes han dicho o que se sentían orgullosos de que en su gobierno no había casos de corrupción. Y créanme, mañana el presidente Lasso volverá a hablar de temas de corrupción y volverá a decir que no hay ni un caso de corrupción en su gobierno, y lo dirá tranquilamente, sin sonrojarse siquiera, ¿no? Y hoy, pocos días después, 9 días después de esa declaración, explota esto del caso Pons, ¿no? Y del caso Danubio y de gente vinculada con la administración de las aduanas en pleno gobierno del encuentro, administración del señor Lasso. En lo político, profe, hay novedades. Cuéntenos, por fin, después de varios meses, concretamente 3, en donde la crisis política se profundizó a un nivel tal en la Asamblea que se quedaron sin vicepresidente, se quedaron sin autoridades completas en el CAL, destituyeron a Yori, Saquicela pasó a ser el presidente, quedó vacante su vicepresidencia, destituyeron a la señora Guamaní, quedó vacante la segunda vicepresidencia. Bueno, finalmente, después de 3 meses de caos en la Asamblea, como que por fin reina un poco de paz. Cuéntenos, profe, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional? De acuerdo, Alexis. Marcela Holguín y Darwin Pereira, nuevos vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Punto Noticias. Marcela Holguín, de Unión por la Esperanza UNES, fue electa como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y Darwin Pereira, de Pachacuti, como segundo vicepresidente.
Marcelo Holguín obtuvo 90 votos de respaldo provenientes de las bancadas de Pachacutic, UNES, Partido Social Cristiano, disidentes de la izquierda democrática e independientes, mientras que a Darwin Pereira lo respaldaron 93 legisladores de las mismas fuerzas políticas que apoyaron a Marcela Holguín. En temas legislativos también les contamos que la Ley de Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación fue aprobada en la Asamblea Nacional con 75 votos a favor, 30 abstenciones y 21 en contra. Pero el texto que pasó no fue el enviado por el presidente de la República. Miguel Ángel Pavón, alterno de la legisladora Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano, presentó el informe de mayoría aprobado en la Comisión de Relaciones Internacionales. El legislador Miguel Ángel Pavón informó que se incorporaron varios aportes de los legisladores, como el capítulo 2 del proyecto, y se incluyó la sección 2 sobre mecanismos de prevención y protección del trabajo periodístico, que será responsabilidad del Consejo de Comunicación. El informe que presenta, dijo, es de la fusión de 5 proyectos de ley provenientes de diferentes bancadas y del Ejecutivo. En Pichincha opina. La palabra tiene Alexis Moncayo. Muchísimas gracias, profe. 7 de la mañana con 22 minutos. Como les decía yo hace un momento, por fin, después de meses de que la asamblea iba de tumbo en tumbo, recordarán ustedes que a finales de mayo fue destituida la señora Zori, Virgilio Saquicela, que en mayo del 2021 había sido elegido primer vicepresidente como parte de la bancada del Acuerdo Nacional, del BAN, que era una bancada pro gobierno, termina como presidente del Parlamento, vacante su vicepresidencia. Después la señora Yesenia Guamaní, hace días atrás, también fue destituida de la bancada de la Izquierda Democrática, y la asamblea había quedado con las 2 vicepresidencias vacías, ¿no? Entonces había que elegir nuevas autoridades. Darwin Pereira, que era el primer vocal del CAL, de la bancada de Pachacutic, renunció a su cargo, fue postulado por la legisladora Patricia Sánchez de su bancada para que asuma, para que sea votada, digamos, su propuesta de él como candidato a la vicepresidencia, y quedaba también vacante aquella vocalía que también fue llenada ayer. Bueno, el profe nos ha dado el mapeo de cómo queda establecido actualmente el Consejo de Administración Legislativa, que es el máximo órgano de administración que tiene la Asamblea, tomando en cuenta de que, a ver, el máximo organismo del Parlamento es el Pleno en sí, pero en donde se da la toma de decisiones de los temas a tratar, de las agendas, de los proyectos de ley, ¿no? de los órdenes del día, etcétera, etcétera, es el Consejo de Administración Legislativa. Hay una nueva correlación de fuerzas políticas en el Parlamento. Estamos en un nuevo momento político totalmente distinto al que vivimos en mayo del 2021. Recordarán ustedes que después de las elecciones de abril del 2021, donde la alianza PSC, Partido Social Cristiano y Creo, ganan las elecciones presidenciales, llegan al 14 de mayo, cuando la Asamblea tenía que elegir autoridades, con, digamos, no unas mayorías sólidas, porque la bancada más numerosa era UNES con 48, 49, 48, creo que han perdido 2, me parece, y el señor Francisco León y la señora Vanessa Freire, creo que son los 2 nombres que se desvincularon de la bancada de UNES y de la Revolución Ciudadana. Era la bancada más numerosa, 48, 49, pero no llegaban al número mágico, que es el de los 70, la mayoría absoluta, la mitad más 1 de la conformación total del Pleno de la Asamblea, que permite elegir autoridades. Empiezan las conversaciones, que creo con la Revolución Ciudadana, con UNES, con el PSC, estaban tratando de buscar la vía, el mecanismo para elegir autoridades, y que sea Henry Kronfle del Partido Social Cristiano quien asuma la presidencia, que sea uno de UNES el que asuma una vicepresidencia, y así por el estilo. Finalmente eso no se dio, y el movimiento Creo, con César Monge, con Juan Fernando Flores, con otros personajes adicionales que fueron parte de la denominada jugada maestra que puso a Guadalupe Llori como presidenta, hicieron que todo el acuerdo se rompa, y que de hecho se dé una suerte también como de divorcio entre
Creo y Partido Social Cristiano, entre Lasso y Jaime Nebot, que venían actuando como aliados incondicionales en la política ecuatoriana desde hace mucho tiempo atrás, y que se concreta con la candidatura presidencial de Guillermo Lasso, dejando por fuera, por ejemplo, a Cristina Reyes de la contienda electoral en las presidenciales. Y Cristina Reyes, fíjense, ya después de tanto que la han ninguneado, a pesar de haber hecho una carrera política muy interesante, ha decidido salirse de las filas del Partido Social Cristiano. Creo, junto a Pachacutic y la Izquierda Democrática, que también vivían momentos distintos, sobre todo Pachacutic, ponen a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, y de ahí que creemos que, en mi caso particular, Pachacutic dejó pasar y perdió una gran oportunidad de demostrar que estaban listos, que estaban preparados como para poder conducir, dirigir el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. No lo hicieron, pusieron quizás a la persona menos indicada para llevar adelante al Parlamento, y así pasó. La señora Llori terminó no solo destituida, sino que con su destitución hay muchas cosas detrás. Hay una pésima administración, un muy mal manejo político, una falta de tacto, de tino, de preparación. O sea, veíamos una presidenta del Parlamento que iba a las entrevistas en canales de televisión con los textos y sus líneas escritas en la mano, ¿no? Y eso, una presidenta de un primer poder del Estado, es algo que no puede hacer. Y más allá de los cuestionamientos de los contratos de las empanadas de $6 y cosas por el estilo. La Asamblea se sumió en el caos, y finalmente creo que con la elección de ayer le dan algo de lucidez a una institución que está muy alicaída, porque la Asamblea Nacional, como pasa con otras funciones del Estado, el mismo Ejecutivo, la función judicial, la función electoral, el Parlamento tampoco escapa de tener números muy bajos de confianza y de credibilidad ciudadana, muy bajos, por debajo del 5% tiene hoy la Asamblea Nacional, que el deber ahora y en adelante de Saquicela, de Marcelo Holguín, de Pereira y de los 4 integrantes que son vocales del CAL es tratar de darle un ritmo, una continuidad a la Asamblea, dejar lo que les he manifestado yo durante largo rato en los últimos días, los conflictos políticos de un lado, y empezar a conectar con las necesidades que tienen ustedes, que tenemos nosotros, las necesidades que tiene la gente, conectarse con sus electores y dejar las disputas políticas que con la elección de ayer espero se terminen. Lo de ayer también significa un grave revés para el gobierno, porque fíjense, como conversábamos con nuestro primer invitado de ayer, el señor Vinuesa, legislador John Vinuesa, podía reeditarse la votación del famoso artículo 130, que buscaba la destitución del presidente, y se superó ese escenario. Ahí se lograron 80 votos. Ayer, para la elección de Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana, correísta, una tienda política que ha sido linchada, que ha sido menospreciada, que ha sido estigmatizada, que ha sido etiquetada, la votación es muy interesante. Además que Marcela Holguín me parece que es una legisladora que ha hecho un trabajo destacado, sobre todo en materia de defensa de los derechos de los trabajadores. Ella ha asumido como suya la causa de la defensa de los derechos de los trabajadores. 90 votos tuvo. Le faltaron 2 para conseguir lo que es la mayoría calificada, es decir, los 2/3 de la conformación total de la Asamblea. Darwin Pereira, que como les decía renunció a su vocalía, fue postulado para la segunda vicepresidencia, obtiene 93 votos. Esto ya, digamos, al gobierno le debe generar una enorme alerta, porque con 92 votos en la fallida votación del 130, con esos 93 votos que hoy lo pusieron a Pereira como segundo vicepresidente, el presidente Lasso estaba chao, de vuelta en su casa. Y Esteban Torres fue postulado del Partido Social Cristiano para ocupar esa primera vocalía que dejó vacante Pereira. Y Esteban Torres obtiene una votación, me parece que histórica. No tengo en la memoria si es que en alguna otra elección de autoridades dentro de la Asamblea un integrante del CAL logra 117 votos a favor.
Y hay que tomar en cuenta algo, sobre todo para los que hacen sesudos análisis políticos, para los que hablan de la supuesta alianza del Partido Social Cristiano con el correísmo y con Pachacutic, que fueron los que organizaron la revuelta antidemocrática que buscaba bajar al presidente Lazo y desinstitucionalizar el país y que atentaban contra la democracia y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el señor Esteban Torres fue elegido con una votación, les repito, histórica, porque yo no tengo en la memoria una elección de presidente, vicepresidentes, vocales del CAL, con 117 votos de 124 legisladores presentes. O sea, le faltaban 7 votitos más para hacer unánime la elección de Torres. ¿Y saben cómo se consigue eso? Se consigue con los votos, no solo del PCC, porque el PCC me parece que no llega ni a 18, sino de UNES, del Pachacutic, de Independientes y de Creo. La bancada de Creo puso sus votos para que Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, sea elegido vocal, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Como para que se olviden en sus sesudos análisis, ¿no? Es decir, que el correísmo y el Partido Social Cristiano han pactado para tomarse la Asamblea Nacional. La democracia, para estos genios del análisis político, que tienen al correísmo en la punta de la lengua, la democracia funciona así, funciona con voluntades, funciona a través de el debate político, la discusión de ideas, la disputa de espacios de poder, pero no por la fuerza. Y eso parece que no logran entender. Ni los pelagatos, ni los de la posta, estos que hacen brillantes y sesudos análisis políticos, no entienden que en democracia las voluntades se expresan a través de sus votos. Y ayer, con votos, no con armas, no con tanquetas, no con escudos ni chalecos antibalas, ni con perdigones, nadie utilizó la fuerza para tomarse las vicepresidencias y la vocalía del CAL en la Asamblea Nacional. Fueron los votos. ¿Saben por qué, señores pelagatos? Porque así funciona la democracia. Y en la democracia hay que saber ganar, hay que tener muchísima humildad a la hora de ganar, pero hay que también saber perder, y a la hora de perder hay que saber tener dignidad. Y ayer el gobierno y los que armaron brillantes jugadas, maestras jugadas, en mayo del 2021, simplemente perdieron. Y perdieron por sus propios errores. La señora Yori no se cae de la asamblea porque se juntaron un grupo de asambleístas malos, malísimos, ambiciosos, corruptos, que querían tomarse por asalto la presidencia de la asamblea. La señora Yori se cae porque no supo nunca conducir la Asamblea Nacional, porque nunca supo hacer política, porque volvió a la asamblea un circo donde se apagaban las luces para que los asambleístas no puedan votar, no puedan prender sus micrófonos, para que no puedan prender ni sus computadoras. En eso se convirtió la asamblea. Y a esa asamblea había que darle un orden. Y ojalá a partir de la elección de ayer se establezca un orden. Pero lo de ayer significa también un duro revés y un golpe, una derrota política para el gobierno, que hoy, más que antes, va a tener una asamblea en contra, pero que esa asamblea en contra no se convierta, como pasó antes, ¿no?, en tener una oposición tosuda por el no a todo. Así era, en la época de Correa se oponían a todo, ni siquiera analizaban los temas, ni siquiera leían los temas, era oponerse por oponerse. Ojalá esta asamblea logre construir una oposición que le genere llamados de atención al presidente Lazo para decirle, ese no es el camino. Evita que se vuelvan a repetir eventos como el de junio del 22, o como octubre del 19. Ese no es el camino. Que la asamblea se convierta también en una suerte de contrapeso dentro del sistema democrático que tiene el Ecuador, pero con orden. Con orden, no con el caos que vivimos hasta hace poco, ¿no?
Así que bueno, ahí está. Vamos a hablar sobre el tema de la ley de comunicación ya mismo. 7:35, profe, un fuerte abrazo.